Por lo tanto, lo que quiero hacer ahora es compartir 8 puntos claves acerca del bautismo en agua. En este momento le voy a decir 8 puntos clave que cada uno de nosotros debemos saber acerca del bautismo en agua. ¿Estamos listos? Yo voy a poner el punto y después vamos a leer los versos. ¿Ok? Y si alguien tiene una pregunta antes de yo ir al próximo punto, por favor, pueden quitarse de silencio y después pueden hacer su pregunta, porque si yo doy todos los 8, tal vez a usted se le olvide al final. Si tiene una pregunta de un punto que yo doy, por favor, siéntese libre de hacerlo. Ok, vamos aquí. Punto número 1 acerca del bautismo es que el bautismo en agua es un acto de obediencia. Otra vez, el bautismo en agua es un acto de obediencia. ¿Y dónde vemos eso? Vamos a ir a Mateo 28 y verso 19. Mira lo que dice Mateo 28 y verso 19. Dice, y esto es Jesús hablando, ¿ok? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Lo primero que yo quiero que sepamos acerca del bautismo es que el bautismo en agua es un mandato, no es una sugerencia, no es algo que uno puede hacer si desea hacerlo. Si usted creyó en Jesús, si usted entregó su vida a Cristo, usted debe ser bautizado en agua. Hay muchas personas hoy en día que ven al bautismo en agua como una opción, como si es algo, bueno, yo no tengo que bautizarme ahora, yo puedo esperar hacerlo. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver después, sabe que el mismo momento que la gente confesaban a Jesús y se entregaban a Él, se arrepentían de sus pecados, en ese mismo momento ellos los bautizaban. Esta práctica que las iglesias tienen hoy en día, de que una persona viene a Cristo, se le da 3 meses a 6 meses a 1 año de clases y después la persona se bautiza, no es la práctica del Nuevo Testamento. Eso es una tradición que se desarrolló en la iglesia, en la historia de la iglesia, porque muchas personas, porque la iglesia estaba viendo que ellos querían asegurar que las personas que se iban a bautizar estaban profesando y confesando a Jesús de verdad, que estaban en serio. Ellos entonces desarrollaron una tradición de que vamos primero a ver si le enseñamos, lo discipulamos y después los bautizamos. Pero si vemos cómo Jesús lo hizo y como los primeros discípulos de Jesús lo hicieron y como la iglesia en el libro de Hechos lo hicieron, cuando ellos creían en Jesús, tenían que ser bautizados. Era un mandato que tenían que bautizarse. Sea que usted espere 3 meses, 6 meses, 1 año, el hecho es que uno debe bautizarse y no debe ser cristiano sin haber hecho ese paso de obediencia. ¿Okay? Ahora, el punto número 2 es importante y está conectado a este punto. El punto número 2 es que el bautismo es solo para creyentes y debe seguir la conversión. ¿Ok? Es solo para creyentes y debe seguir la conversión. Yo quiero que miremos estos 2 versos, Marcos 16:16 y después Hechos 2:41. Y yo voy a solamente tocarlo brevemente porque el tercer punto del bautismo lo voy a desarrollar un poco más, ¿ok? Pero en Marcos 16:16 dice, y esto es Jesús otra vez, en la gran comisión hablándole a sus discípulos, le dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿ok? Porque el verso 15 comienza, bueno, tú sabes que vamos a leerlo para que así no lo cojan por mi palabra y yo citarlo, sino que lo vean ustedes mismos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto no es un mandato, una opción, una sugerencia, es un mandato de ir por todo el mundo, predicar el evangelio. El que creyere, ¿qué?
el que creyere el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. All right? Vamos a mirar Hechos 2, verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra, este verso viene después de que Jesús ascendió al cielo y un grupo de creyentes estaban en un aposento alto orando, buscando el rostro de Dios, y Dios derramó el poder y la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando ellos fueron revestidos con el poder del Espíritu, comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y ellos salieron de ese aposento. Y cuando la gente escucharon el mensaje de alabanza que ellos estaban diciendo, alabando al Señor y hablando de Él, Pedro se levantó predicando el evangelio y lo que Jesús hizo, su muerte, su resurrección. Y al final de ese mensaje que él dio, explicando lo que ellos estaban viendo en términos de ese bautismo en el Espíritu, mucha gente fueron compungidos en su corazón. Y ellos preguntaron a los discípulos, ¿qué debemos hacer? Y ellos les respondieron que ellos tenían que arrepentirse y tenían que bautizarse. ¿Okay? Y después dice aquí en verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Okay? Nota que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Okay? Los que creyeron, los que recibieron el mensaje, se bautizaron. Y esto es importante, mira, cuando hablamos que el bautismo es solo para creyentes, y lo vimos en estos versos, y que sigue la conversión, nota que el argumento o la tradición que se sigue en muchas iglesias y denominaciones de bautizar a los niños y bautizar personas que aún no creen en Jesús, no es bíblico. ¿Okay? Yo sé que esas tradiciones tienen argumentos que tratan de usar de la Biblia, pero no hay ejemplos de eso en la Biblia. De coger un niño, mira, en la Iglesia Católica Romana por muchos años se enseñaba, ¿okay?, por cientos y miles de años, que los niños se tenían que bautizar para que ellos no terminaran en purgatorio o en el infierno, ¿verdad? Que ellos tenían para ser bendecidos y para ser parte. Y después de eso, ellos tienen un proceso que se llama confirmación y todo eso para tratar de afirmarlo en su creencia. Pero se tenía que bautizarlo cuando tú lo tenías, ¿ok? Y ellos hacían eso por muchas razones que no voy a entrar ahora para no dar una lección de la historia de la iglesia. Pero el hecho es que se desarrolló esa tradición, ¿ok? Y esa tradición no es bíblico, porque los bebés y los niños que no tienen conocimiento no pueden creer en Jesús, porque no entienden que son pecadores, no saben qué es pecado, no entienden la obra que hizo Jesús en la cruz, y por lo tanto, esa agua que se le está poniendo, aunque sea un simbolismo lindo, ¿ok? Y déjame decir, si alguien un día te invita a ti a que tú vaya y tú veas a su niño o niña ser bautizado, no te preocupes, vete y verlo, usted no está pecando, sino que usted está viendo un acto, un simbolismo lindo, pero que no tiene ningún validez bíblico, ¿ok? El hecho es que el bautismo es un mandato, que eso tenemos que hacerlo en obediencia, pero número 2 es para creyentes, personas que entienden. Y déjame decir que eso no significa que tú tienes que ser un adulto para ser bautizado, porque si tú eres un niño que ya entiendes qué es pecar y cómo arrepentirte y lo que Cristo hizo por ti, y tú has puesto tu fe en Jesús, aún un niño entonces puede bautizarse, porque esto es para los que creen. Y nota que esto sigue la conversión. Una persona que dice yo soy cristiano y yo creo en Jesús, pero no quiere bautizarse, esa persona no es cristiano. Déjame decir, no es cristiano. Esa persona no entiende el compromiso que tiene y no se está sometiendo a Jesucristo.
No está siguiendo los pasos de Jesús, el mandato de Jesús. El que cree en Jesús tiene que bautizarse. Punto, y no hay argumento, ¿ok? Y esto me trae al tercer punto acerca del bautismo. Recuerda, si alguien tiene una pregunta, me para, ¿ok? Y puede hacerlo. Punto número 3, el bautismo no salva. Hay que decirlo y repetir y enfatizar esto. El bautismo no salva. Nosotros somos salvos por la fe. ¿Ok? Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y el 9. ¿Ok? Es importante que lo veamos. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Hay muchas personas que discuten, que debaten, basado en ciertos textos de la Biblia, que el bautismo es un requisito para la salvación. Pero pastor, yo no entiendo. ¿Tú no dijiste que el que cree en Jesús tiene que bautizarse? ¿Tú no dijiste que si tú no te has bautizado o si tú rehusas bautizarte, tú no eres un verdadero cristiano? ¿Cómo así que el bautismo no salva? No. Está malentendiendo mi palabra si eso es lo que entendiste. Quiero que entienda que la salvación es completamente por gracia, por medio de la fe. La salvación es totalmente por gracia mediante la fe. Lo quiero repetir. El bautismo debe seguir la salvación, pero no es un requisito para la salvación. El bautismo uno lo hace en obediencia, uno lo hace para poder proclamar su fe en Cristo, pero no es que el bautismo es lo que te salva a ti. Porque ¿qué sucedió? ¿Okay? Si fuera que el bautismo salva, ¿qué sucedió con el ladrón que murió al lado de Cristo en la cruz? Él nunca, escuche esto, él nunca recibió el evangelio, él nunca fue bautizado en agua, él nunca entró a una iglesia, él nunca abrió una Biblia, pero Jesús le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Hermanos, ese ladrón se arrepintió por haber hecho su pecado y haber hablado mal de Cristo. Y le dijo a Jesús, cuando estés en tu reino, en otra palabra, estaba reconociendo que él era el Mesías, el Señor. Recuérdate de mí. Y Jesús lo mira. Después de que el hombre le estaba maldiciendo junto con el otro que estaba en el otro lado de la otra cruz, Jesús lo mira y le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Ese hombre no se bautizó, pero fue salvo. La salvación, tú pruebas, tú confirmas tu salvación con el bautismo, pero no es un requisito para ser salvo. ¿Ok? El bautismo es un acto de obediencia. Es un acto que tú haces para confirmar el paso que tú estás tomando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se está entendiendo? Debemos bautizarnos porque somos salvos. No debemos bautizarnos para ser salvos. ¿Ok? Nos bautizamos porque somos salvos, no para ser salvos. El bautismo es un acto de obediencia. Debe ser para los creyentes y después de la conversión. El bautismo no salva. Número 4, y esto va a chocar con algunos posiblemente. El bautismo no cambia el interior de la persona. El bautismo no cambia el interior de la persona. ¿Ok? ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay algunas personas que piensan, tú sabes que cuando ya yo me bautice, yo voy a ser una persona diferente. Cuando yo me bautice, entonces todo en mi interior va a cambiar. Pero yo quiero decirle que no es así que sucede. La Biblia nos enseña que el cambio interior, la transformación interior del hombre sucede
con el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo es que somos hechos nuevas criaturas. Y después el Espíritu Santo obra en nosotros para producir su fruto y su carácter en nuestras vidas. ¿No me creen? Ok, vamos a ir a la Biblia. Okay, vamos a ir a la Biblia. Ok, Juan capítulo 3, verso 3. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que naciere de nuevo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Okay? So, el nuevo nacimiento es lo que te da acceso a la salvación y el reino de Dios. Pero este es el momento que también cosas cambian. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 17. Mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? ¿Cuándo es que uno se hace una nueva criatura? Cuando uno está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú ves, nuestra hermana Marisela se adelantó. Le doy ese premio a la hermana por traer ese punto y ese verso, hermana. Gracias. Vemos aquí que cuando uno nace de nuevo, cuando uno llega a estar en Cristo, es cuando uno se convierte en una nueva criatura. Y cuando eso sucede, las cosas viejas pasan y todas las cosas se hacen nuevas en nuestra vida. ¿Ok? Cuando tú llegas a las aguas no te van a cambiar. Ese momento no es lo que transforma tu interior. Lo que lo transforma es cuando tú pones tu fe en Cristo, te arrepientes de tus pecados y el Espíritu Santo viene y te da nueva vida y te hace una nueva criatura. Y cuando ya Él vive en ti, mira lo que Él comienza a hacer. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Okay? Si tal vez no he escuchado esa frase antes, fruto del Espíritu, es de esos versos que leí ahora en Gálatas 5, versos 22 al 23, de donde viene eso. Los frutos son evidencia de qué es un árbol. Si tú ves fruto de naranja en un árbol, te está diciendo que ese es un árbol de naranja. Si tú ves bananas, fruto de banana en un árbol, tú estás viendo que ese árbol es un árbol de banana. De la misma forma, el que tiene los frutos del Espíritu enseña que tú eres del Espíritu, que tú eres de Cristo, que Dios vive en ti y que Dios está trabajando en tu vida. No sé, pero siento predicar, señores. ¿Ok? Tenemos que entender que lo que está dentro de nosotros es lo que se va a manifestar afuera. Y la persona que es un mal árbol va a producir malos frutos. Pero la persona que es un buen árbol, y no bueno por sus propias obras, y no bueno porque tú eres especial, sino bueno porque Cristo te limpió, te lavó, te perdonó, te hizo nuevo, te transformó y vive en ti, y ahora está produciendo su naturaleza y su carácter en nuestras vidas. Y esa evidencia de que Él vive en nosotros son los frutos del Espíritu. Por lo tanto, alguien que es de Jesús y está caminando en Él, va a comenzar a producir eso. Mientras más tiempo tú pasas con el Espíritu, mientras más tiempo tú pasas en la palabra de Dios, más estos frutos se van a desarrollar en tu vida. ¿Ok? El bautismo es un acto de obediencia, es para creyentes y debe hacerse después de conversión. No salva, no cambia el interior de la persona. Número 5. El bautismo debe ser sumergido bajo agua, ¿ok? El que se va a bautizar, el formato, el patrón que vemos en la Biblia es ser sumergido bajo agua. Ahora, si usted nota los versos que está debajo de ese punto,
Juan 3:23, Mateo 3:16, Hechos 8:38. No lo vamos a leer ahora mismo porque yo le voy a decir, en Juan 3:23 encontramos a Juan el Bautista bautizando a los que están viniendo a él y lo está sumergiendo donde hay muchas aguas. En Mateo 3:16 es donde Jesús viene y también es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y después en Hechos 8:38 es cuando un hombre llamado Felipe está bautizando a un hombre que terminó de dar su vida a Cristo, y como había un cuerpo de agua para poder bautizarlo, se bajaron del carro de caballos en cual estaban y el hombre se bautizó, y eso lo conocemos como el hombre de Etiopía, ¿ok? El eunuco de Etiopía. ¿Cómo llegó el evangelio a África? Una de las formas fue gente que recibieron el mensaje de salvación y regresaron a sus tierras, y ellos entonces fueron agentes y vasos, instrumentos para poder compartir el evangelio. Felipe bautizó ese eunuco de Etiopía, ¿ok? Vemos que el patrón no es salpicar agua sobre una persona. Hay algunas denominaciones e iglesias que cuando te bautiza, ellos te salpican agua o ellos te echan agua solamente sobre la cabeza. Pero el patrón bíblico es uno ser sumergido completamente bajo la agua. Y en uno de estos puntos vamos a ver por qué eso es importante saber, ¿ok? Pero, pastor, ¿qué sucede con aquellas personas que no pueden ser bautizados porque tal vez están en un hospital, o tal vez son vegetales, tal vez están inconscientes, tal vez murieron, pero aceptaron a Cristo ahí mismo antes de morir? Bueno, ahí otra vez es donde es importante saber que la salvación es por fe. Y hay obviamente excepciones donde alguien que no pueda llegar a un cuerpo de agua, o alguien que no pueda ser bautizado o sumergido bajo agua, que esa persona es bautizado pero todavía es salvo. Hay excepciones, pero el patrón, ¿okay? Eso es una excepción. Si usted sí tiene la habilidad de bautizarse, si usted sí tiene la habilidad de ser sumergido bajo agua, eso es lo que se espera de la persona, ¿ok? Ok, vamos a seguir hablando del bautismo. El bautismo es una confesión externa o pública de nuestra fe en Cristo. ¿Qué es una confesión externa o pública de nuestra fe en Cristo? Cuando nosotros nos bautizamos, estamos dejándole saber públicamente a todo el mundo que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y esto es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que dice Jesús es: el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y los ángeles. Pero el que me confiesa a mí delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y los ángeles. Ahora, ese pasaje no se está refiriendo directamente al bautismo, pero el principio es importante, que Cristo espera que sus discípulos, que los creyentes en Él, confiesen públicamente su fe en Cristo. Y hay muchas personas que tienen vergüenza de bautizarse. ¿Okay? Vemos, y le voy a dar una ilustración para que ustedes entiendan la necesidad de bautizarse y cómo es que proclamamos públicamente este bautismo. Yo quiero que nosotros miremos la trayectoria de un noviazgo. Yo quiero que usted se imagine que usted llegó a conocer un hombre guapo. All right? Piensa en ese hombre guapo o esa mujer hermosa. Y ustedes se llegan a conocer y se hablan un ching y duran hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Y aun cuando ya no tienen nada más que decir, se escuchan respirar uno al otro a través del teléfono, de tan enamorados y obsesionados que están, ¿eh? En ese momento es posible que algunas personas no comparten esa noticia con otros que ellos están en un noviazgo.
No sé de ustedes, pero yo he visto personas que ellos no les gustan dejarle saber a otros cuando ellos están en una relación. Y puede haber múltiples razones por eso, pero el hecho es, la persona entró en una relación, pero está en privado, está en secreto, ¿ok? Ahora, imagínate que tú llegas a enamorarte mucho de ese hombre o esa mujer y después ese hombre decide a pedirte la mano y tú estás ahí, toda emocionada. Ay, qué sí, yo te amo. Hemos pasado ya tiempo juntos, ya hemos conocido el uno al otro, pero imagínese que el hombre no quiera dejarle saber a sus amigos que está contigo. Imagínese que el hombre no quiere dejarle saber a sus padres que él está contigo. Imagínate que el hombre te está diciendo a ti, yo te amo, yo te quiero, yo quiero pasar el resto de mi vida contigo, pero no quiere decirle a nadie todavía, aún a este momento de compromiso, que él tiene una novia y que ahora tiene una comprometida. Y viceversa. Imagínate una mujer que no quiera hablar de ti a sus padres, sus familiares, sus amistades. Eso se va a sentir un poco raro, ¿verdad? Pero imagínese que usted decidiera y la persona decidiera vivir así para siempre. Pero pastor, es que no importa, mientras nosotros nos amamos, nadie tiene que saber que estamos juntos. Hermanos, si alguien piensa así, hay algo que está escondiendo, hay una intención que la persona está aguantando en secreto esa relación. Porque cuando tú estás orgulloso, cuando tú estás en serio que tú te vas a casar con esa mujer o que te vas a casar con ese hombre, tú sabes lo que tú haces. Tú lo haces en frente de todo el mundo. Te casas, tienes ceremonia, le dejas demostrar a todos que esta es la persona con el cual tú quieres pasar el resto de tu vida y tienes una boda donde tú traes testigos, donde tú traes tus familiares, tu gente más conocida y públicamente tú declaras tu amor por esa persona. Le puedo decir algo. Esta imagen, ustedes lo están viendo, déjame ponerlo más grande. Esta imagen que ustedes están viendo ahí es la imagen de este punto del bautismo. El bautismo es tu confesión pública de que tú estás enamorado de Jesús, de que tú vas a seguir a Jesús, de que tú estás comprometido con Jesús, de que Jesús es el único Dios para ti, que tú vas a dedicar el resto de tu vida a Él. Y la persona que no está dispuesto a casarse es como ese hombre o mujer que no le quiere enseñar a sus padres, no le quiere enseñar a sus familiares, no le quiere enseñar a sus amistades, no le quiere enseñar al mundo que están comprometidos, que ya no son solteros, que ya no hay oportunidad de ganarle el corazón porque su corazón ya le pertenece a uno. Cuando uno se bautiza, uno está declarándole al mundo espiritual. Y sabes que yo voy a tener que poner eso como uno de los puntos aquí. No lo puse, pero lo voy a tener que hacer. Se me olvidó ponerlo. Cuando tú te bautizas, tú le estás diciendo al mundo espiritual que también Cristo es tu todo y Cristo es el que tú le vas a seguir y a Cristo es que tú le estás sirviendo. ¿Sabe por qué es importante hacer eso? Porque el diablo te tenía a ti y me tenía a mí bajo su opresión, bajo su esclavitud, bajo su poder y dominio toda nuestra vida mientras vivíamos en pecado. Y hasta que nosotros no estemos dispuestos a declarar públicamente que le pertenecemos a Cristo, secretamente estamos teniendo una relación con el diablo, con el mundo y con el pecado todavía. Esos son la gente que quieren esconder su relación. La mayoría de veces es que tienen otra, que tienen otro, o están abiertos a tener algo con otra persona más. El hombre que va a un lugar y se quita su anillo. La mujer que va a un lugar y se quita su anillo. Es que quiere vivir como soltero aunque tiene compromiso.
Pero el que está orgulloso de su relación se mantiene su anillo, le deja saber a la gente que están escogidos, le deja saber a la gente que su corazón ya le pertenece a uno. Y por lo tanto, el que se entrega a Cristo y no quiere bautizarse, está diciendo que todavía quiere tener un affair, quiere tener ¿cómo se dice en español? Quiere tener un amante con el mundo, con el diablo, con el pecado, con su carne. Pero el que se bautiza está diciendo públicamente, mi vida le pertenece a Jesús. Punto número 7. El bautismo simboliza nuestra identificación con Cristo, específicamente su muerte y su resurrección. ¿Ok? Así mismo, pastora, no queman el puente. Cuando tú te bautizas, tú sabes que me hubiera gustado poder leer todos estos versos, pero yo quiero que ustedes tomen notas y ustedes lo busquen. Pero tú sabes que no, vamos a leerlo, porque estos versos son importantes. Romanos capítulo 6 y versos 3 y 4, mira lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Okay? Ese verso es bien importante porque está diciendo, cuando somos bautizados, estamos conectados e identificados con la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es una de las razones por cuales es importante bautizarse siendo sumergido, inundado completamente en agua. Porque así mismo como Jesús, cuando murió por nosotros, fue sepultado y después al tercer día resucitó y salió de la tumba, de la misma manera, cuando tú te bautizas y tú entras esas aguas se convierten en una tumba líquida, que una tumba de agua, donde el viejo hombre es mantenido en el agua y tú sales identificando con la resurrección de Jesús para vivir una nueva vida para Cristo. Tú estás haciendo un simbolismo, ¿ok? Así como si en un matrimonio uno tiene un anillo y el anillo representa un amor, una relación que es infinito, ¿verdad? Porque el círculo no tiene esquinas, no tiene fin. Y es algo infinito. Así como no sé cuántos han ido a bodas donde ellos hacen simbolismos que uno prende una vela y el otro otra vela y después prenden todos una sola vela para simbolizar que se están haciendo uno. Todas esas cosas son simbolismos, ¿verdad? De la misma forma, cuando tú te bautizas, tú te estás identificando con Cristo. Y tú estás diciendo, así como Cristo murió, yo estoy muriendo a mi vieja vida. Y así como Cristo resucitó, yo estoy resucitando para vivir una nueva vida con Él. ¿Ok? So, es importante que uno se bautice para poder decir y declarar ese simbolismo públicamente. Porque tú sabes, algunas personas resisten bautizarse porque saben que todavía están viviendo de cierta forma y no quieren públicamente decir algo que después, cuando ellos estén fuera de la iglesia, estén viviendo de otra forma que la otra gente lo van a estar viendo. Porque todavía no están decididos. Pero yo quiero decirte que cuando tú te bautizas, tú estás simbolizando que tú estás muriendo con Él y resucitando también con Él. Muriendo al viejo hombre y viviendo una nueva vida por Cristo Jesús. Y aquí está el último punto, hermanos. El bautismo demuestra nuestro compromiso de vivir en santidad. El bautismo demuestra nuestro compromiso de querer dejar el pecado y querer vivir separado para Dios. ¿Okay? Romanos 6, verso 11, mira lo que dice. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos también
haciendo un compromiso públicamente de que Jesús no solamente nos estamos identificando con Él, pero que ya Él nos limpió de toda maldad y por lo tanto vamos a vivir sin pecar y vivir una vida en santidad. Y cuando digo sin pecar, no estoy diciendo que tú nunca vas a fallar. Oh, yo todavía fallo y todavía peco. Todos vamos a fallar y pecar, ¿ok? Estoy hablando de que no va a ser el patrón de nuestra vida, no va a ser el estilo de vida que teníamos anteriormente. Estamos en un compromiso público de que vamos a vivir para Jesús, vamos a vivir fuera del pecado, apartado del pecado y vivir en santidad.